Bueno, muchas gracias a todos por estar esta noche aquí presentes. Como saben, el día de hoy, nuestra tercera jornada del programa virtual de capacitación ambiental. Quiero comenzar el evento con esta frase: produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. Una frase para analizar. Presentamos un saludo especial a las autoridades de Rotary del Distrito 4400 en funciones pasadas y futuras que se han dignado a acompañarnos el día de hoy, a los presidentes de los clubes rotarios y rotaractianos, a los miembros de la directiva de los clubes, y a todos los amigos rotarios y no rotarios que se han dado cita esta noche para asistir. El Distrito 4400 de Rotary International y el RAC presentan el programa de capacitación ambiental, que consiste en 8 temas distribuidos en 4 días, cuyo objetivo principal es que todos los clubes rotarios y rotaractianos de nuestro distrito que se encuentren trabajando en temas ambientales y cuenten con un proyecto potencial en esta área de interés, culminen el programa con la plantilla de solicitud de subvenciones llenas. Como saben, el programa va en su tercera jornada. La jornada de hoy es coeficiencia industrial y principios básicos para implementar biodigestores. Las 2 primeras jornadas ya están subidas en el canal del distrito de YouTube, para que lo puedan chequear. Como saben, al final de esta presentación del día de hoy voy a pasar un link del formulario de registro de asistencia. Recuerden que después de la última jornada vamos a tener un certificado y por ende es importante que dejen sus nombres registrados. A continuación tenemos la primera disertante de la noche. Ella es Michelle García Salazar. Ella es capacitadora y consultora en sostenibilidad ambiental enfocada en la lucha contra el cambio climático, actualmente trabajando en la descarbonización en el sector de la salud y regularización ambiental en el Hospital Iván Becerra. Es presidente del Comité de Ambiente del Club Rotario Guayaquil Astillero. Ha participado en la RCOY, que es Regional Conference of Youth, representante de Rotary a nivel de Latinoamérica, y fue parte del programa de One Planet Network, Educación y Estilo de Vida Sustentable. Actualmente está liderando un proyecto de generación de biogás para aprovechamiento de residuos orgánicos en el hogar Inés Chamber. Bienvenida, Michelle. Te permito compartir pantalla ahora. Gracias. Buenas noches a todos. Por favor, me confirman si se ve y se escucha perfectamente, por favor. Se ve y te escuchamos bien. Correcto, Okay, Michelle. Excelente. Listo. Entonces, vamos a empezar con la charla. Juan José me dio el desafío, como a todos, de dentro de un espacio y un tiempo de 20 minutos poder explicar un poco sobre los principios básicos, en este caso para implementar un biodigestor. Entonces, para ello, quiero empezar con que el biodigestor es una solución, una de las soluciones para tratar residuos orgánicos, y es una alternativa al uso de combustibles fósiles por una energía más renovable. Pero aquí la pregunta es, ¿cuál realmente es el verdadero problema? Quiero decir un pequeño párrafo en donde encontré que justamente decía que el aumento del consumo y el incremento en el uso de recursos por una población creciente ponen una presión insostenible para nuestro planeta. Y es así, actualmente somos unos 8.000 millones de habitantes en el mundo, y en Latinoamérica, específicamente y el Caribe, somos 640 millones de personas. Se calcula que cada persona en América Latina y el Caribe genera aproximadamente 1 kilo de basura por día, unos 231 millones de toneladas de desechos anuales, de los cuales más de la mitad son alimentos, son residuos orgánicos. Entonces, nuevamente viene la pregunta, ¿cuál sería este problema? Ocurre que parte de los alimentos que se botan fueron desperdiciados,
muchos de estos alimentos, muchos de los residuos ni siquiera se consumen por el ser humano, sino que directamente van a la basura. El denominado índice de desperdicios de alimentos en el 2021 expone una cifra casi aterradora. En el año 2019 hubo 931 millones de toneladas de alimentos desperdiciados. Esto sugiere que el 17% de la producción total de alimentos en el mundo fue a parar a la basura. Cuando hablamos justamente de que va a parar a la basura, es que más de 2/3 de los residuos en América Latina y el Caribe, sabemos que no directamente tenemos un relleno sanitario, sino que muchas veces son vertederos que no son bien manejados, o que incluso casi el 27% representan vertederos a cielo abierto. Significa que no hay un tratamiento, no hay una gestión adecuada a nivel de Latinoamérica. Esto significa que es responsable del 8 al 10% los desperdicios y el mal tratamiento de residuos orgánicos y de alimentos de los gases de efecto invernadero, el mismo que provoca el cambio climático y el calentamiento global. Y justamente es porque todos los gases que son emitidos por esa mala gestión y acumulación de basura en vertederos, es justamente, se prevé o se presencia justamente el metano, el cual tiene 20 veces más potencial de calentamiento que el dióxido de carbono. Y por lo general estamos acostumbrados justamente a ver rellenos o vertederos, acumulación de basura de este tipo, en donde no hay ningún tipo de seguridad para los trabajadores que están justamente en esa área, y tampoco hay ningún tipo de estudio de impacto ambiental que puede producir. Ahora, ¿de dónde provienen el desperdicio de los alimentos? Casi el 13% vienen de los comercios, sea de los centros comerciales, de mercados, etc. El 26% son de los servicios de alimentos y el 61% son de los hogares. Cabe destacar que ese 61% justamente es un porcentaje al cual nosotros podríamos atacar, porque estamos hablando de un estilo de vida sustentable. Estamos hablando no solo de ver de qué forma se pueden aprovechar posibles alimentos o que se pueden gestionar desde la casa antes de llegar a un relleno sanitario, antes de llegar al basurero o al vertedero. Estamos hablando de que no solo una solución, partamos desde el principio, que tiene que ver con un biodigestor, puede contribuir a evitar estos gases de efecto de invernadero en la atmósfera. Estamos hablando de que necesitamos otras actividades que son muy simples y que podemos empezar desde nuestras casas para atacar justamente ese 61%. Y cabe destacar que justamente nosotros al gestionar o al mal desechar este tipo de residuos de alimentos, contribuye casi a el tercer país, es decir, si fuese un país, fuese el tercero más contaminante por la producción de gases de efecto invernadero, luego de China y luego de Estados Unidos. Entonces, estamos hablando justamente de que podemos dar iniciativas, no solo con un biodigestor, del cual voy a hablar más adelante, en los cuales puede ser que hay principios en donde se puede aplicar o no de acuerdo al lugar, a la zona geográfica, sino que también podemos marcar con prácticas sustentables mucho más simples, en donde con ello ya estaríamos contribuyendo para evitar estos gases de efecto invernadero. Cuando estamos hablando de residuos de alimentos, cuando estamos hablando de alimentos como tal, estamos mencionando lo que es la materia orgánica. La materia orgánica es parte de un proceso que puede servir para la implementación de un biodigestor. La materia orgánica sirve en el proceso de digestión anaerobia. ¿Y qué es la digestión anaerobia? Es un proceso que no necesita de oxígeno, en el que trabaja un sinnúmero de microorganismos en serie o en serie paralelo que degradan esta materia orgánica en sucesivas etapas. Podemos ver justamente aquí un modelo simple, un diseño simple de un biodigestor. Casi siempre utilizan uno de tipo tubular para mostrar el diseño, en donde se puede ver la entrada para la carga de mezcla diaria, que puede ser cualquier tipo de materia orgánica. Por lo general estamos acostumbrados a asociar un biodigestor
en lugares donde se pueda utilizar estiércol de ganado o residuos de agricultura, pero puede ser cualquier tipo de residuos orgánicos, sea alimentos de la casa, sea en el área de alguna industria en donde tenga algún tipo de residuo agroindustrial, por ejemplo. Y se necesita siempre una entrada, una salida y un biodigestor o un reactor. El reactor es justamente la parte de en medio que se ve aquí, en donde dice volumen líquido, que va a ser una mezcla entre lo que entra, este residuo, esta materia orgánica, este estiércol y el agua. Luego de ello va a ocurrir un proceso en el cual necesita un tiempo, en donde se va a unir un sustrato y un inóculo. El sustrato básicamente es esa materia orgánica y el inóculo serían los microorganismos que trabajarían para alimentarse de ese sustrato y que a partir de ello produzcan ciertos resultados o ciertos productos, que sería el biogás, y luego el biol, que es un líquido. El biogás saldría por la parte superior y conduciría, puede ser usado, por ejemplo, como una energía calórica para la cocina, puede ser utilizado como energía eléctrica, dependerá del uso que se requiera. Y el fertilizante, el biol, va a poder ser aplicado justamente, sobre todo para fertilizantes en suelos, en agricultura. Aquí podemos ver otro ejemplo gráfico, en donde podemos ver la misma entrada de materia orgánica, el mismo proceso de digestión, el biogás y el biol. En la entrada de materia orgánica estamos hablando, como les dije, de un sustrato, que puede ser cualquier tipo de restos de alimentos, puede ser cualquier tipo de estiércol, puede ser incluso heces de seres humanos, heces de ganado de bovino, de los perritos también, restos de alimentos, estamos hablando del inóculo, de esas bacterias necesarias para que funcione el proceso. En el punto 2 es el proceso de digestión. Estamos hablando de un diseño que hay que crear justamente para que el reactor funcione de la manera correcta. Y también estamos hablando del mantenimiento. No solo es el punto de arranque del biodigestor, sino que a través del tiempo se pueda mantener. Y cuando estamos hablando de ello, estamos justamente mencionando lo que es el pH, es decir, puede ser que ese sustrato, esa materia orgánica, sea muy ácida y pueda afectar a estos microorganismos que están dentro. Estamos hablando de temperatura, por ejemplo, puede suceder de que hay biodigestores que necesitan colocarse en lugares como la zona andina o lugares donde las temperaturas son muy altas, la temperatura ambiente. Entonces, de eso va a depender cómo adaptamos a que las bacterias puedan vivir en ese medio. El volumen va a depender de cuántos residuos nosotros tenemos en el inicio para ver qué biodigestor es el mejor o es el que más se adapta para ese proceso. Y la carga diaria, que sería cuánto nosotros podríamos aplicar por día con ese sustrato, ese inóculo y el agua. Por último, está el tercer punto, los productos, que serían el biogás y el biol, en el cual lo mismo. ¿Para qué estaríamos nosotros aplicando esos productos? Por ejemplo, el biogás podría ser utilizado para energía térmica, para, por ejemplo, si estamos en una ganadería, para calentar justamente los cerditos, los lechones, o puede ser justamente si tenemos un hogar para la cocina. Si estamos hablando de una energía mecánica, puede ser utilizado como combustible, como energía eléctrica. Entonces va a depender justamente de qué aplicación le queremos dar para ver la purificación de ese biogás, ya que el biogás muchas veces puede tener lo principal que nosotros necesitamos, que es ese metano, que necesita ser quemado para poder aprovecharse como un biogás como tal, pero también aparte de metano viene otro tipo de gases, como es el CO2, puede ser sulfuro de hidrógeno. Entonces nosotros necesitaríamos darle una purificación, puede ser mucho más cercana a que exista totalmente metano, o puede ser que no necesitamos totalmente una purificación dependiendo de la aplicación que vamos a hacer. Y por último el biol, lo mismo,
para qué tipo de aplicación le vamos a dar, ya que la misma cantidad de volumen que va a entrar de agua va a ser la misma que al final va a salir. Y significa que tenemos que entender qué volumen vamos a aplicar a cuántas, por ejemplo, hectáreas de tierra, o cuánto terreno, o a qué tipo de plantas, para darle esa fertilización. Esos bioles, dependiendo del sustrato, dependiendo de lo que le metamos al biodigestor, dependiendo de lo que le estemos alimentando, va a salir más rico, sea en nitrógeno, en fosfatos, etc. Entonces, dependiendo de qué tipo de materia le vamos a ingresar, vamos a tener un biogás y un biol más rico. Aquí justamente podemos ver fotos en donde puede ser un biodigestor. En este caso, yo soy más, estoy más a favor de los biodigestores tipo tubulares, los que se ven justamente del lado derecho, así tal cual, ya que son biodigestores conocidos como de bajo costo. Es decir, en países de Europa, en países que son ya países desarrollados, utilizan una tecnología que tiene un costo sumamente alto con los resultados parecidos. En Latinoamérica se ha desarrollado biodigestores tipo tubulares de bajo costo, justamente para que puedan ser implementados y adaptados a nuestra realidad. Entonces podemos ver que existen biodigestores que pueden ser aplicados tanto en la zona rural como en la zona urbana. Del lado izquierdo podemos ver biodigestores que no necesitan estar justamente en la tierra, sino que puede estar sobre, y que pueden funcionar para restos de alimentos. En la cocina, en su hogar, que lo puede tener y que justamente luego de alimentarse pueden dejar estos residuos. Y además podemos ver en la zona rural, ya justamente para aprovechar mayores cantidades de biogás, porque justamente tenemos más ganados, tenemos más que alimentar a ese biodigestor. Y además en la parte de abajo, donde dice zona rural, podemos ver un biodigestor que fue implementado en la zona andina, en donde justamente, como he dicho, necesitamos parámetros de control, por ejemplo, la temperatura. Entonces, en ese caso, es un biodigestor que está buscando la forma de mantener el calor, sabiendo que la temperatura ambiente va a ser frío. Y por eso justamente tiene esta manera de aislante y va a tener una especie de efecto invernadero para que así pueda mantener la temperatura y los organismos, los microorganismos que se puedan encontrar dentro, se puedan mantener y hacer su proceso, el cual necesitamos para producir el biogás y el biol. Ahora, el diseño de un biodigestor, como bien decía, va a depender directamente de parámetros como temperatura ambiente, la carga diaria, el volumen, y básicamente esto va a marcar a que la actividad de las bacterias puedan digerir la materia orgánica. Muchas veces dicen que un biodigestor puede actuar como una forma de un estómago, nuestro estómago, es decir, depende de lo que nosotros vamos a comer, van a existir microorganismos, van a existir ese inóculo que va a estar dentro del estómago, el cual va a alimentarse de lo que nosotros le vayamos a dar, a ingresar. Entonces, justamente, dependiendo de la alimentación, es lo que se va a generar. Del lado derecho podemos ver una imagen de cómo es una foto de donde se ha enseñado justamente aquí en Ecuador, un taller de biodigestores tipo tubulares de bajo costo, en donde se ha enseñado a los mismos productores, los que tienen ganados, personas que tienen sus cultivos, para que ellos mismos aprovechen y aprendan cómo poder implementar un biodigestor. Y aquí podemos ver otra imagen, justamente en donde se está haciendo un proyecto en la Amazonía, en donde lugares donde no tienen algún tipo de sistema de alcantarillado o tratamiento de sus aguas, por ejemplo, tienen baños, se está justamente implementando junto a un biodigestor para que puedan ser tratadas estas aguas y se evite la contaminación a ríos. Por último, los beneficios de un biodigestor sería entonces producir un biogás de forma natural que pueda ser utilizado como combustible y que fomente el uso de energías renovables. Estamos hablando de que otro beneficio es aprovechar estos residuos orgánicos que de otra manera se pueden terminar directamente en un relleno sanitario o en un vertedero a cielo abierto. Estamos hablando de que se puede obtener un fertilizante natural a partir de su desecho sólido, el cual también puede ser visto como una forma de poder ser comercializado
También estamos hablando de que se puede promover un desarrollo sostenible evitando los gases de efecto invernadero. Y por último, que mejora las condiciones sanitarias, ya que evita los malos olores, insectos, donde hay, por ejemplo, acumulación de estiércol o, por ejemplo, donde no hay un buen sistema de tratamiento de las aguas hervidas, y puede ayudar a controlar los microorganismos capaces de generar enfermedades. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle, por tu intervención. Compañeros, recuerden que al final de las dos participaciones se va a proceder a abrir micrófonos por si alguien tiene alguna duda o inquietud. Seguimos con nuestro próximo disertante y hago la respectiva presentación, que es el ingeniero Gabriel Gutiérrez Flor, jefe departamental de Responsabilidad Social y Ambiental de Agripac. Él va a tener el tema de estudio casos de ecoeficiencia industrial. Él es ingeniero ambiental, magíster en ecoeficiencia industrial en la Escuela Politécnica del Litoral, auditor líder en sistemas de gestión ambiental según norma ISO 14001-2015, auditor ambiental senior, especialista en seguridad, salud e higiene ocupacional de la Universidad Espíritu Santo del Ecuador. Participó en el proyecto Hospital Ecológico 2013-2018 en el Hospital León Becerra de Guayaquil, siendo este reconocido como el primer hospital ecológico en Latinoamérica, quedando entre los 500 mejores proyectos dentro del marco de los premios Latinoamérica Verde, primeros en formar parte de la red de hospitales verdes y saludables de Latinoamérica. Desde el 2018 es coordinador de medio ambiente de Agripac, llevando en el 2019 a la compañía a ganar el primer lugar en la región andina en el marco del Environmental Respect Award. Actualmente jefe de responsabilidad social y ambiental de Agripac a nivel nacional, es Green Leader de Fundación La Iguana, participando activamente en la reforestación de la avenida Barcelona, vía San Bordón, entre otros. Con ustedes el ingeniero Gabriel Gutiérrez. Gabriel, bienvenido. Gabriel, dame un ratito, sí quisiera agregar a la presentación de Gabriel. Gabriel es socio fundador también del Club Rotario Guayaquil Astillero. Los dos formamos parte de este club. Los dos cambiamos junto a nuestro gobernador de distrito, Ricardo Koenig, cambiamos la cara de que la gente veía a nuestro hospital. Cambiamos un hospital en quiebra a un hospital ecológico. Y realmente la carrera de Gabriel ha ido en aumento. Es un orgullo para mí y realmente estoy muy agradecido que esté con nosotros acompañándonos. También, así como Michelle, tiene un reto de compartir su experiencia en no más de 20 minutos, pero es un ejercicio bonito para todos nosotros. Gracias, Gabriel, por estar aquí y el micrófono es tuyo. No te estamos escuchando. Hola, 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 hola. Ahí creo que estoy. Ahí estamos, sí. Ahora sí. Bueno, como decía, me la pones difícil, Juanjo, con esas palabras tan profundas. Y bueno, definitivamente lo único que puedo decir es que siempre estoy muy agradecido de las grandes oportunidades que he tenido, que Dios me ha dado. Mi padrino todavía lo considero el señor Ricardo Koenig. A ti, Juan José Sabando, un gran amigo, pues. Y bueno, tú me dijiste que tenía 5 minutos y yo a rajatabla. Bueno, cuando Juan José me propuso el tema de ecoeficiencia industrial, le dije, wow, eso es un tema un poquito complicado, pero voy a aprovechar y voy a hacer una pequeña cuña de ciertos proyectos que hemos desarrollado, que he desarrollado en los últimos 5 años en Agripac. Pero bueno, ecoeficiencia industrial, eso definitivamente es una frase nueva para muchas personas. Sabemos que algo eficaz muchas veces es algo rápido, pero quizás consume muchos recursos, mucho dinero. Sabemos de igual manera que algo eficiente es algo que es rápido y que ahorra recursos, pero algo ecoeficiente definitivamente es algo mucho mejor. Es poder agregar a esta variable económica, a esta variable financiera, esta variable productiva, ya el esquema de protección y cuidado medioambiental. Felicito a Michelle por su presentación, un tema muy interesante, el tema de los biodigestores, y me gustaría un poco conocer más a fondo eso, Michelle, si tenemos la oportunidad de conversar en algún momento. Estoy seguro que en Agripac esto serviría mucho para ciertas actividades. Pero bueno,
liderazgo sostenible. ¿Cómo nosotros buscamos dar el ejemplo a diferentes compañías? Tal como lo dijo Juan José, fue un reto gigante en el año 2014, 2013. Los proyectos que desarrollamos en el Hospital León Becerra fue un reto muy grande porque pues venía de una etapa un poco crítica de diferentes crisis, diferentes actos no del todo éticos que llevaron pues a la Benemérita Sociedad a un estado deplorable en su momento, y pues de la mano de Ricardo Koenig, cómo esto logró salir adelante. Qué orgullo escuchar que en lo que va del año van 48 misiones médicas. Recuerdo cuando era una idea de que este hospital pues sea un hospital de misiones médicas, y veo que ya está transformándose en eso. De igual forma, cuando llegué a Agripac, como ingeniero ambiental, yo sí sentía un poco esa carga de ser Agripac una de las principales empresas de producción de agroquímicos, de productos químicos, muchas veces tóxicos, sobre todo si existe un mal uso o un uso inadecuado en los ecosistemas, en los diferentes cultivos, a nivel o por manos de los agropecuarios, de los agrícolas. Y bueno, ese reto existía, y lo que yo en algún momento pude decirle a quien en su momento fue mi jefe era de que si yo tenía una misión era buscar que el nombre Agripac empiece a cambiar, que Agripac empiece a ser visto ya no solo como una empresa de producción de veneno, que muchas veces es lo que se escuchaba, sino que realmente Agripac tiene un enfoque sostenible, que realmente Agripac va mucho más allá de eso. Agripac es una empresa familiar donde realmente se valora mucho el esfuerzo de los trabajadores, de los agricultores, y pues está muy de la mano realmente con el desarrollo agrícola nacional, y he tenido el gusto de conocerlo yo en primera instancia. Perdón, un segundo. Pero bueno, ¿cuáles son las primeras actividades desarrolladas que yo puedo destacar dentro del proceso de desarrollo sostenible y de coeficiencia industrial en Agripac? Pues la conformación de un equipo multidisciplinario. Definitivamente yo solo no iba a poder hacer todas estas acciones. Y puedo decir que en la ausencia de un ambientalista en un equipo de trabajo también es imposible alcanzar estos proyectos. Definitivamente la sostenibilidad no solo engloba temas medioambientales. Todos estos proyectos tienen que considerar las características mecánicas, eléctricas, electrónicas e industriales, porque muchas veces son ellos y estas personas las que nos dan las soluciones. En lo personal, cuando yo tenía que implementar una mejora, e incluso hasta la fecha, cuando tengo que hacerlo, las personas que me dicen muchas veces lo que tengo que hacer son los mismos operadores de producción, son las mismas personas de limpieza, son las mismas enfermeras, los mismos doctores, en los diferentes esquemas. Yo estoy seguro que todas las personas en su puesto de trabajo realizan diferentes acciones que tienen como objetivo hacer su trabajo más fácil, hacerlo más rápido. Y la mejor manera de poder implementarlos es consultárselo a ellos y escucharlo. Y eso es algo que pues lo he aprendido a lo largo de mi carrera. Como segunda instancia, la concientización ambiental. Y aquí sí viene la participación dentro de este equipo multidisciplinario de técnicos enfocados en la protección medioambiental para pues, alcanzar este liderazgo sostenible. Muchas veces se realizan proyectos, se realizan actividades en las cuales se empieza implementando las cosas, se empieza implementando diferentes prácticas que muchas veces son muy costosas, tecnología, hablando de eficiencia energética, paneles solares, hablando de gestión de residuos, tachos de colores por todos lados, señaléticas por todos lados, y pues se pierde mucho dinero en el proceso. Y una vez que uno empieza a medir los resultados, se da cuenta que quizás el proyecto no funcionó, que el proyecto falló. Y realmente los proyectos incluso deberían funcionar sin siquiera haber tenido la inversión, y es a través del cambio de la conciencia, cambio del chip de las personas. Yo sé que aquí en esta reunión pues hay muchos empresarios, y pues espero que esto también incluso busqué hacerlo de esa forma para que pues ustedes puedan usar estas herramientas. La concientización, la capacitación, el correo, las difusiones de información, tratar de llegar a las personas por todas las maneras posibles. No solo las capacitaciones son un ejemplo,
la distribución de trípticos informativos, diferentes espacios de conversación, charlas de 5 minutos al inicio de los turnos de trabajo. Son diferentes herramientas que van a ayudar a que las personas empiecen a hablar de esto. Hay que hablar, definitivamente hay que buscar que estas personas discutan del tema, que cuestionen el tema, que digan, ingeniero, esto no funciona. Ingeniero, es que eso no es así. Y al principio, para las personas que implementan estos proyectos, eso puede ser un poco difícil, porque sí es un reto. Es poder decirle, bueno, realmente es correcto por esto. Y no solamente a nivel de un operador o a nivel de una persona de servicios generales, también hacia arriba. Es un reto, pues, decirle a un gerente general, a un director, a un presidente de una compañía, ¿por qué es necesario hacer esto? Entonces, todo empieza con la concientización y no es un tema de saber venderse, porque el tema medioambiental ya de por sí tiene algo que implica la salud humana, algo que implica algo que es muy importante para todos, que es nuestra naturaleza, nuestra madre tierra. Entonces, realmente no es mucho venderse por ese lado, sino es realmente expresar lo que realmente está pasando. Y bueno, de ahí diversos proyectos hemos realizado, pero un proyecto que para nosotros representa el paraguas de los diferentes proyectos de sostenibilidad es el cálculo y la cuantificación de los gases de efecto invernadero, o también conocido como la cuantificación de la huella de carbono. No es algo muy difícil, realmente ya en muchos países esto es una normativa, ya es requerido, es obligatorio. En el Reino Unido hay muchos parámetros ya y pues hay muchas disposiciones legales y normativas que disponen a las compañías a hacer el cálculo de su huella de carbono. Pero bueno, el carbono o la huella de carbono realmente resume 6 gases que son considerados los gases de efecto invernadero. Entre esos puedo destacar el gas metano, el dióxido de carbono, entre otros. Y bueno, es buscar sintetizar estos 6 gases y poder generar un valor equivalente, generar una equivalencia que nos permita poder determinar las emisiones de CO2 al planeta Tierra. Como es sabido, hoy en día pues estamos peleando por no llegar a la temperatura de 1.5 grados centígrados a nivel mundial. Alcanzar esa temperatura pues es sabido que pues va a traer muchas catástrofes ambientales, y que incluso hoy en día hemos llegado a una etapa pues en la cual no podemos retornar, ya hemos llegado a un punto de no retorno hacia muchos ecosistemas naturales preexistentes, incluso que hace pocos años creíamos y pues estaba disponible. Entonces, bueno, la huella de carbono nos ha permitido poder fijar un indicador, fijar un techo respecto al consumo de diferentes combustibles que pues tienen como resultado la generación de los gases de efecto invernadero. Entre esos está el uso de combustibles fósiles como el diésel o la gasolina, el uso del gas, el uso de la energía eléctrica, la generación de los residuos también forma parte de nuestra huella de carbono. Y pues todos estos consumos de combustibles fósiles que puedan encontrarse no solamente dentro de nuestras actividades, sino también en todo el ciclo de vida de nuestros productos. Es importante que para las actividades que realicemos enfocadas en sostenibilidad, le demos un enfoque de ciclo de vida a las cosas, que nos preguntemos de dónde viene y hacia dónde van nuestros materiales, nuestros recursos, nuestras materias primas, nuestros productos, porque pues dentro de todo esto hay una huella que no solamente es una huella de carbono, también puede ser una huella hídrica y en general una huella ecológica pues que abarca todos estos parámetros. Otro de los proyectos que hemos desarrollado que pues nos ayuda a alcanzar este liderazgo sostenible es el de Objetivo Basura Cero. El Objetivo Basura Cero forma parte del proyecto de huella de carbono, ya que pues una de las alternativas de reducción de la huella de carbono es la reducción de los residuos enviados al relleno sanitario. ¿Por qué? Pues como ustedes saben, la descomposición de la basura genera gas metano, que es uno de los gases pues, que conforman esta huella de carbono. Pero bueno, el proyecto Objetivo Basura Cero pues tiene como principal misión la reducción de los residuos enviados al relleno sanitario a través del reciclaje. ¿Qué quiere decir eso? Que logremos clasificar y reciclar adecuadamente todos los residuos que nosotros podamos generar. A nivel corporativo, a la fecha tenemos una meta de un 45% en reducción de los residuos enviados al relleno sanitario. Es decir, del 100% de los residuos que nosotros generamos, que un 45% pueda reciclarse. Eso es hasta la fecha.
Esperamos para el año 2030 alcanzar este 100% de reciclaje, reutilización y aprovechamiento de nuestros residuos. Y aquí saco a colación el proyecto de Michelle. El proyecto de Michelle es un proyecto muy interesante, pues que nos va a ayudar a alcanzar este residuo que muchas veces pensamos imposible de reciclar, que es los residuos de la comida y los residuos de los baños. Bueno, básicamente es lo que quería conversar contigo luego, Michelle. Pero bueno, eso con respecto al objetivo basura cero. Gabriel, una pregunta, te interrumpo, perdón. No estás compartiendo, solamente se ve la primera diapositiva. No sé si puedas intentarlo de nuevo. A ver, vamos a compartir de nuevo. Ahí. Claro, porque no se hace grande. O al menos yo no la veo grande. Pero si quieres, pon la segunda diapositiva y déjala ahí, porque... La que pusiste ahora es gracias. Te estás despidiendo. Sí, mira si compartes de nuevo. ¿Ahora? Ahí se ve. Bueno, ahí estamos nuevamente. Gracias, Juanjo, porque ya mismo he terminado. Tranquila. Bueno, el segundo proyecto que hemos desarrollado es el proyecto de uso sostenible del agua. Dentro de nuestras plantas industriales hemos implementado diferentes prácticas enfocadas en el ahorro del recurso. Una de nuestras principales materias primas es el agua. Usamos agua para la producción de los productos agroquímicos y pues dentro de las prácticas que yo puedo destacar dentro del proyecto de uso sostenible del agua, fuera de la capacitación y la concientización ambiental, es el reaprovechamiento de todas las aguas de lavado que se puedan generar dentro de los procesos productivos. Una de las actividades que mayor agua consumía era el lavado de los tanques, el lavado de las áreas de producción, el lavado de las áreas de proceso, donde se generaba una cantidad descomunal de aguas tóxicas, de aguas contaminadas con productos y trazas de sustancias químicas. Hemos optado por esas aguas, pasarlas por un proceso de control de calidad y reaprovecharlas dentro del proceso productivo. Eso nos ha permitido generar ahorros de más de $90,000, no solamente por ahorro de agua, sino también porque dejamos de generar desechos peligrosos. Entonces también nos ahorramos la gestión de desechos peligrosos. Otro proyecto que hemos implementado dentro de nuestros procesos es el de la captación de agua lluvia a través de un sistema de conexión de tuberías de todos los techos de nuestras bodegas. Eso en invierno nos permite, dentro de nuestras plantas, donde existe un promedio de consumo de agua de 2,000 metros cúbicos mensuales, llegar a mínimos de 600 hasta 400 metros cúbicos de consumo de la red municipal. Y eso solamente por el uso del agua lluvia, sobre todo en los meses de enero a mayo, que son los meses donde existe mayor pluviometría en la ciudad. Nuestras plantas están ubicadas en su gran mayoría en Durán, y pues como sabrán, en Durán el agua es un poco escasa, entonces este proyecto viene muy bien porque no solamente ayuda a ahorrar dinero, cuidar el medio ambiente, sino que asegura la producción de Agripac, asegura pues que no se vea limitada pues la generación de productos. Apoyo a la comunidad. Definitivamente trabajar solamente pensando en el dinero, en el cuidado medioambiental, no es suficiente. El factor social, el factor de la comunidad es muy importante y sobre todo en una compañía que pues para muchas personas representa cosas negativas, para muchas personas representa cosas positivas. Es muy común que nos venga a tocar la puerta a la comunidad y le damos respuesta. Se responde a la comunidad, se realiza proyectos, no solamente enfocados en donar o cumplir una cuota con alguna fundación o alguna o algún proyecto, sino que buscamos desarrollar proyectos. Buscamos, como se dice, no dar el pescado, sino enseñar un poco a pescar a las diferentes comunidades aledañas a las áreas de influencia de los proyectos en donde nos podemos encontrar. Y bueno, a través de eso nosotros buscamos inspirar a otros y mejorar los estándares en los cuales nosotros nos hemos propuesto. No solamente de la mano del medio ambiente, sino también del cuidado a nuestros colaboradores a través de las diferentes prácticas de prevención de riesgo, incluirlos dentro de los programas y los proyectos. Es uno de los puntos muy importantes, que se sientan
que los proyectos son de ellos, que los proyectos les pertenecen, y a todo nivel, desde un nivel gerencial, un nivel directivo, hasta un nivel operativo, donde realmente es de donde surgen los ahorros, donde surgen las ideas, escuchando a los operadores, es algo que yo he podido identificar que se practica realmente, y es una cultura que pues tiene como objetivo permitir a las compañías alcanzar este liderazgo sostenible. Muchísimas gracias por el espacio. Espero con estas pequeñas guías y directrices haber ayudado sobre todo aquí a los empresarios presentes. Son ligeros consejos que pues espero puedan ayudarlos mucho y sobre todo si los practican. Muchas gracias, Gabriel, por tu intervención. Compañeros, abrimos los micrófonos si tienen dudas, inquietudes para los dos disertantes. Gracias. Yo puedo empezar. Bueno, primero gracias Michelle, gracias Gabriel, gracias Marcelo también por la logística. Gracias por aceptar el reto, gracias por acompañarme. Bien sabes, Michelle, que lo que quería yo es ya actuar, poner manos a la obra, y con este programa lo que quería es, como lo mencionó Gabriel, no ser el único, sino unirme de un gran equipo. Fíjense cómo, y quiero destacar cómo Gabriel habló del desarrollo de una empresa, una de las mejores aquí en el Ecuador, y cómo tiene mucho que ver con nuestros procedimientos rotarios al momento de hacer subvenciones. Algo que Gabriel recalcó es conversar y escuchar a sus trabajadores. Eso nosotros lo entendemos como sostenibilidad, como un levantamiento de las necesidades de nuestra comunidad. No es llegar y hacer un proyecto porque yo pienso que eso hay que hacer, sino hay que conversar realmente con la sociedad y a partir de las herramientas que nos da Rotary poder levantar hacer una correcta levantamiento de necesidades. Bueno, te felicito Gabriel, te felicito Michelle, superaron el reto. Quiero hacer un repaso. Esta es la tercera semana. Es la segunda semana de la tercera jornada de capacitación. Hemos tenido ya 6 temas de capacitación y gracias a la tecnología todas están siendo guardadas. Todas estamos subiéndolas al canal de YouTube del distrito y apenas termine la capacitación les vamos a hacer llegar el enlace. Hemos tenido temas, Gabriel, empezamos con temas de Rotary, su acción frente al clima o su acción frente al cambio climático. El objetivo que queremos es que la gente nos conozca, al menos en Ecuador, para empezar en Ecuador, que somos gente de acción frente al cambio climático, que somos personas que no nos quedamos con los brazos cruzados viendo cómo los ecosistemas se deterioran, sino manos a las obras y restaurarlos. Hablamos también sobre el caso Hospital Ecológico, que tú formaste parte también. Tuvimos la presencia de un cadre de nuestro país, que es Javier Sánchez. Él nos explicó a breves rasgos una pastilla informativa de cómo es el correcto de llenado de la plantilla de las subvenciones distritales y globales, con el objetivo de que se contacten con Javier y separen un taller, porque estos talleres de subvención global son de 4 a 6 horas. Bill no me va a dejar mentir, porque sí, son talleres que es bastante conversación. Nos compartió su experiencia la ingeniera ambiental Andrea González, es activista ambiental aquí en nuestro país, y nos habló sobre casos de qué es lo que primero que tenemos que considerar si queremos armar un proyecto de arborización. Todos los temas que estamos tratando aquí y los que vamos a tratar la próxima semana son porque se tratan de las actividades que más estamos haciendo en nuestro distrito. Hay alrededor de 6 clubes que están haciendo proyectos de biodigestores. Hay algunos clubes que están haciendo reforestación. Hay clubes también que se están sumando a la limpieza de los ríos. Aprovecho aquí haciendo la invitación para la próxima semana. Vamos a estar con Marcelo Neira. Yo le digo que es el crack en temas de limpieza y recuperación de ríos. El Club de Cuenca realmente está recuperando sus ríos y es algo de lo cual hay que replicar, que no solamente se quede en Cuenca, sino que lleguemos a todo el Ecuador. Tenemos invitados también colombianos aquí en nuestra reunión, gracias a George Rivera,
que forma parte del Grupo de Acción Rotaria, es el presidente de Latinoamérica, y gracias a él tenemos a nuestros compañeros colombianos aquí. ¿Qué mejor hacer un proyecto entre dos países, entre dos distritos, enfocados en manglares? Entonces, si ven cómo ahí se empata con los temas que hemos tratado. Entonces, la próxima semana los invito, vamos a tener el tema de cómo ha sido la experiencia de limpiar y recuperar y adoptar los ríos, cómo lo ha hecho Cuenca. Y también va a estar nuestro compañero César Cancín, él es el Club Guayaquil Centenario, nos ayudará con un taller de agua segura. La experiencia que tiene César es muy amplia en estos proyectos, entonces ese va a ser el tema que nos va a tratar. Nuevamente, gracias Gabriel, gracias Michelle, Marcelo, esa fue mi cuña publicitaria para que ya la gente se empiece a enrumbar para la próxima semana. No sé si es que alguien tenga alguna pregunta o inquietud para hacerle a Gabriel y a Michelle. Aprovechen que están aquí. Sí, Marcelo Neira, mi tocayo tiene una consulta a Gabriel. Dice, consulto a Gabriel si se ha realizado o se prevé proyectos de uso más eficiente de la energía. Hola. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, ya. sí, Gabriel. Bueno, una de nuestras plantas industriales tiene un consumo energético de 20 millones de kilovatios hora anuales. 20 millones. Ya se emitió el año 2021 la Ley de Eficiencia Energética y el reglamento de la Ley de Eficiencia Energética, la cual ya hace una caracterización entre las empresas de mayor consumo, de medio consumo y de bajo consumo. Nosotros estamos dentro de las empresas de mayor consumo, que son las que tienen un consumo de más de 500.000 kilovatios hora al año. ¿Qué dice la ley? Que todas estas empresas que tengan ese nivel de consumo tienen que obligatoriamente implementar un sistema de gestión en base a la norma ISO 50001-2018, que es la norma enfocada en eficiencia energética. Entonces sí, ya el Estado está exigiendo eso para las empresas de gran consumo, de mayor consumo, se los notifico, se los informo. Y definitivamente ya tenemos que hacerlo, no solamente por un requerimiento legal. Entonces, para el 2025 tenemos ese objetivo, poder estar ya certificados en todas nuestras plantas industriales con la norma ISO 50001-2018. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo más allá de la ley? Actualmente estamos desarrollando proyectos de implementación de paneles solares y esto va de la mano de nuestro proyecto Huella de Carbono. Hemos identificado que una de las mayores emisiones de gases de efecto invernadero se encuentran dentro de nuestros procesos productivos por el consumo de la energía. Pero bueno, dirán ustedes, la energía en Ecuador en teoría no es hidroeléctrica. No del todo. El 40% todavía sigue siendo energía proveniente de las termoeléctricas, centrales eléctricas a base de combustibles fósiles. Por lo tanto, el consumo energético de nuestras casas, de nuestras industrias y nuestras empresas todavía tienen dentro de sí una huella de carbono un poquito elevada. Entonces, en base a ese objetivo de reducir nuestra huella de carbono, actualmente estamos desarrollando la implementación de paneles solares en nuestras plantas industriales. Definitivamente, en primera instancia, un proyecto de panel solar es un poco costoso, pero existen diferentes escenarios y aquí pues me atrevería, si alguno quiere en algún momento consultármelo, hemos identificado empresas que te realizan la implementación de paneles solares bajo un concepto de alquiler. Ellos te ponen los paneles solares y tú les vas pagando a medida que tú vas ahorrando tu planilla energética, hasta que llegas a un punto que lo pagas. Si antes de los 5 o 10 años tú te diste cuenta que el proyecto funciona y que realmente existe un ahorro, puedes comprarlo definitivamente y la planta eléctrica te pertenece. Ahora, hacerlo en primera instancia definitivamente te va a generar beneficios, dentro de los cuales puedo destacar los beneficios tributarios. La ley de eficiencia energética de las cuales mencionaba también trae beneficios tributarios, los cuales ayudan un poco a contrarrestar esta inversión inicial en paneles solares que pues puede ser un poquito elevada. Sobre todo para las compañías grandes, proyectos de esta forma son muy convenientes y muy asequibles. Y hoy en día, pues que ya la normativa lo permite. A propósito de esto, Agripac va a lanzar su primer almacén, su primera agencia en la ciudad de Galápagos, en las Islas Galápagos. No se asusten, no se asusten.
estoy yo de por medio. Aquí yo ya he tenido la oportunidad de conversar con los directores respecto a los posibles impactos ambientales y pues pondremos todos los recursos necesarios pues, para que las prácticas que se realicen en las islas sean las más adecuadas. Este almacén va a ser 100% de energía sostenible, va a ser el ecoalmacén, va a tener completamente energía por paneles solares y pues realmente es un precedente gigante para la compañía, pues porque realmente todas las plantas industriales ya también se están volcando a impulsar el consumo de paneles solares y de energía renovable. Gracias, Gabriel, por la respuesta. Gracias, Marcelo, por la pregunta. Y ya para concluir, tenemos una pregunta más que va para la ingeniera Michelle García. Michelle, te preguntan, ¿cuál es la cantidad? Marcela Pérez nos pregunta, ¿cuál es la cantidad de biol recomendada por hectárea de cultivo? ¿Es solo a raíz? ¿Es solo a la raíz o totalmente a toda la planta? Y gracias y los felicito a los dos por sus exposiciones. Ok, con el tema del biol va a depender justamente de la cantidad de concentración que salga. Casi siempre se recomienda diluir con agua para la aplicación y puede ser de tipo foliar, es decir, a la hoja, puede ser a la raíz o también puede ser al suelo. Te recomiendo un manual del biol, justamente del sistema biobolsa, si no mal recuerdo, en donde te dice cómo puedes justamente combinar el biol que sale con otro tipo de componentes y va a depender también de qué tipo de plantación se tiene. Por ejemplo, si es de maíz, si es de tomate, la aplicación va a ser distinta. Entonces te recomiendo justamente ese manual en donde dice qué tipo de aplicación puede ser específicamente y la dosis, de acuerdo, por ejemplo, si es maíz, si es tomate, si va a ser foliar, si va a ser directamente al suelo, para que se evite la intensidad de la frecuencia y para que se evite justamente que han habido casos en donde he hablado con personas que trabajan en el campo, en donde justamente las plantaciones terminan quemadas por la cantidad excesiva de concentración y de aplicación que se le hace. Entonces, para todo justamente es bueno, pero en exceso también puede ser malo. Gracias, Michelle, por la respuesta. También gracias, Marcela, por la pregunta. Marcelo, no sé si tú ves a alguien más, alguna pregunta que se nos está escapando. No, por ahora no. No veo a nadie Listo. más con ninguna pregunta. Si no hay ninguna otra pregunta, daríamos por concluido, Juan José, para Sí, hemos cumplido. continuar la próxima semana con la última, el día martes 29 de noviembre. Tenemos los dos últimos temas, que son el estudio de caso de limpieza de los ríos de Cuenca por Marcelo Neira y el taller de principios básicos para proyectos de agua segura con César Cancín. Son muy buenos temas, ¿Puedo hacer un recomendados. comentario? Adelante, padrino, adelante. Aunque a ustedes les parezca increíble, Juan José era mudo cuando llegó al hospital. Él era realmente, Gabriel era el que hablaba, y a mí me genera una gran satisfacción, una gran alegría ver cómo el crecimiento de Juan José profesional, personal, que ahora lo tenemos hasta de candidato político, ¿no? Candidato a concejal, así es, vamos a transformar Guayaquil. Bueno, Gracias, padrino. Realmente, tanto Gabriel y yo aprendimos de usted. Usted fue nuestro líder, usted fue nuestro guía y lo seguirá siendo. Gracias, me siento sumamente orgulloso. Me quería pasar este agradecimiento porque a veces en las rutinas nos olvidamos de ser agradecidos. Gracias, Michelle. Gracias, JJ. Gracias, Gabriel. Un abrazo, padrino. Lo queremos mucho. Gracias a usted, don Ricardo.